¿Qué tal, estudiantes? Es un gusto poder saludarles por este medio. Esta es la modalidad en la cual estaremos trabajando nuevamente con el curso de física conceptual. Eh, ya no se estarán realizando videoconferencias, sino que pues ahora serán estos video tutoriales en los cuales pues tendré la oportunidad como tutor de poder compartir con ustedes eh, la mayoría de los temas que están planteados en el curso. Este con el objetivo de que de alguna manera ustedes puedan apoyarse para llevar a cabo de una mejor manera todas las actividades que se plantean en su curso, en tanto de las guías como de algunas actividades que ustedes pues extra materia pueden realizar. Vamos a iniciar en esta oportunidad. Si se dan cuenta, en la guía estamos viendo lo que son las conversiones de medida, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hablando puntualmente. No quisiera redundar tanto en el tema y que se fuera tan teórico. El video también no quisiera que fuera tan largo. Entonces, de esta manera vamos a empezar. Y vamos a hablar primeramente de lo que es el sistema métrico decimal, ya que para poder representar cantidades, nosotros necesitamos utilizar unidades de medida, perdón. Necesitamos utilizar unidades de medida que nos puedan representar la cantidad que nosotros estamos tratando. Y para eso tenemos varios sistemas. El primer sistema que tenemos es el sistema métrico decimal. Una de las características importantes de este sistema fue sin duda la división decimal que tenía. Por ejemplo, el uso de los prefijos como deci, centi o mili. Decímetro, que es igual a décima parte de un metro. En este caso, pues serían 10 centímetros, ¿no? Seguidamente tenemos el centímetro, que sería la centésima parte del metro, que esto pues representa una parte de 100. El milímetro, que pues es considerada pues la unidad más pequeña de longitud, que es la milésima parte del metro. Es un metro partido dentro de 1000. Por otra parte tenemos también a los prefijos como deca, hecto, kilo. El decámetro es igual a 10 veces el valor del metro. El hectómetro, 100 veces el valor del metro. Y el kilómetro, 1000 veces el valor del metro. Es importante tener en cuenta siempre estos prefijos para poder resolver en el curso de física, ya que en su momento en algunos ejemplos se les estará solicitando que realicen algunas conversiones. Es lo que vamos a estar tratando ahora. Entonces es importante que ustedes conozcan este tema. Muy bien, sin más ni más, pasemos al siguiente sistema, que es el sistema sexagesimal o CGS. Y aquí tenemos un poquito de historia y dice: después del sistema métrico decimal y con el avance de la física en el siglo XVIII, se realizó el Congreso Internacional de Electricistas, donde nuevamente se llevó a cabo en París, Francia. Esto lo dice porque también el sistema decimal fue pues definido en París, ¿verdad? Después de grandes acuerdos con el Congreso Internacional y liderado por el físico alemán Karl Gauss, se propuso el sistema sexagesimal, o también conocido como con las siglas CGS. En dicho sistema se establece la longitud para el centímetro, la masa para el gramo y el segundo para el tiempo. Medidas que nosotros estaremos utilizando mucho en los ejercicios que vamos a realizar con física. Cabe mencionar que en ese tiempo, donde la física empezaba a tener grandes avances históricos, ya se tenía claro que el peso y la masa eran dos magnitudes muy diferentes, pues ya habían estudios sobre las leyes de Newton y la gravitación universal. Entonces tenemos estos dos sistemas, tanto el sistema métrico decimal como el sistema sexagesimal o CGS. Además tenemos otro sistema, que es el sistema MKS. Luego pasaron cerca de 50 años para que el Congreso Internacional de los Electricistas se llevara a cabo en Bruselas, Bélgica, en donde un ingeniero italiano de nombre Giovanni Giorgi propone un sistema MKS, cuyas iniciales son metro, kilogramo y segundo. M de metro, K de kilogramo y S de segundo, por eso es que se llama MKS.
Entonces esta es la parte teórica de los sistemas en el cual nosotros podemos tener conocimiento. Quise puntualizar específicamente en qué era el sistema y luego vamos a estar tratando algunos ejercicios que es donde vamos a comprender un poquito más la teoría. Tenemos el Sistema Internacional de Medidas o SI. Este sistema tiene su esencia y base en el sistema MKS, solo que a excepción del MKS, este sistema establece 7 magnitudes fundamentales. Tenemos la longitud, el metro, masa, el kilómetro, el tiempo, segundo, temperatura, Kelvin, intensidad de corriente eléctrica, ampere, la intensidad luminosa, candela y la cantidad de sustancia, mol. Entonces, estas magnitudes son las que vamos a estar utilizando a lo largo del curso también. Vamos a estar puntualizando en ellas y haciendo uso de ellas para poder representar algunas soluciones a los ejercicios planteados o problemas que se puedan dar en el transcurso del curso. De esta manera, entonces, ya tenemos idea de que tenemos al sistema métrico decimal, tenemos al sistema cgesimal o CGS, también tenemos al sistema MKS y tenemos el Sistema Internacional de Unidades. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos algunas magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que se pueden obtener a partir de otras magnitudes físicas. Es muy común obtener magnitudes derivadas al multiplicar o dividir las magnitudes fundamentales. Veamos un ejemplo muy sencillo. Acá, longitud partido tiempo es igual a m partido s, que m significa metro y s significa segundo. Obtenemos la velocidad a través de la longitud y el tiempo. Esa es la relación entre las dos medidas que tenemos. Es decir, a partir de las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros esta relación para poder representar la solución de algún problema. Y así podemos encontrarnos con varias magnitudes derivadas tales como la aceleración, la fuerza, el trabajo, la energía, la presión, la potencia, la densidad, etc. En la siguiente imagen se propone observar mucho mejor. Veamos esta imagen de acá. Magnitudes derivadas. Esta imagen es muy importante y la información contenida en ella, ya que en esta imagen pues nos da a conocer, nosotros podemos tener acceso a en sí las unidades de medida, ¿verdad? Y las magnitudes en sí. Tenemos magnitud, sistema internacional, SGS y el sistema inglés, ¿verdad? Aquí tenemos prácticamente un resumen y ya con todas las medidas. Por ejemplo, en la magnitud tenemos longitud, tenemos masa, tenemos tiempo, tenemos área de superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión y potencia. En el sistema internacional tenemos la longitud, el metro, en el CGS el centímetro y en inglés tenemos el pie. En el sistema, la magnitud tenemos masa, luego en el sistema internacional el kilogramo, el CGS el gramo y en inglés tenemos libra. Tenemos también magnitud tiempo, tenemos sistema internacional segundo, tenemos CGS segundo también y en inglés también representado como segundo. Y así cada una de estas unidades o magnitudes que nosotros podemos tener la diferencia. Entonces tengan en cuenta de que nosotros tenemos estos diferentes tipos de magnitudes y que en cada uno de los sistemas se representa de esta manera. Correcto. Entonces nosotros vamos a utilizar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para poder resolver en algún momento. Vean. Entonces, ya sin más vueltas al asunto, pues veamos unos ejemplos y yo creo que en eso pues ustedes van a puntualizar. Muy bien, tenemos acá, es importante un recordatorio, es importante en física aprender a convertir las unidades, el poder transformar unidades de sistema a otro. Así que antes de comenzar a resolver ejercicios,
veamos una tabla comparativa equivalente, tal como se muestra. Veamos esta tabla. Si se dan cuenta, esta tabla tenemos algunas proporciones. Por ejemplo, para un metro, pues tenemos que un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Un metro tenemos 1000 milímetros. Un centímetro tenemos 10 milímetros. Para un kilómetro, perdón, tenemos 1000 metros. Para un metro tenemos 3.28 pies. Para un metro tenemos 1093 yardas. Un pie, 30.48 centímetros. Una pulgada, 2.54 centímetros. Y así cada una de estas medidas de esta tabla. Cuando nosotros queremos convertir unidades, necesitamos tener esta información, ya sea que la tengamos nosotros a la vista a la hora de estar convirtiendo las unidades, o que nos vayamos aprendiendo de memoria cada una de las conversiones o las equivalencias. Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, convierta un metro a centímetros, entonces yo ya sé que pues un metro tiene 100 centímetros, ¿correcto? Entonces, de esta manera, y esta tabla vamos a utilizar para poder resolver los siguientes ejercicios. Veamos el primer ejercicio. Bien, tenemos el primer ejercicio. Y justamente aquí a un lado yo coloqué la tabla para que pues tengamos la información. Dice, convierte 4 kilómetros a metros. Y aquí está planteada la solución. Lo primero que debemos realizar será pensar cuántos metros caben en un kilómetro. Y si observamos la tabla, en este caso, nosotros vemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Lo podemos observar acá. Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, de esta manera, nosotros podemos tomar en cuenta esas unidades de medida para poder calcular. Como nos piden convertir 4 kilómetros a metros, colocamos la cantidad 4 kilómetros. ¿Correcto? Entonces, vamos a resolver. En esta manera, nosotros abrimos paréntesis y dentro de paréntesis vamos a colocar la proporción. Y vamos a pensar no en los 4 kilómetros en sí, sino en la proporción como se muestra en la tabla. Y decimos, un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces realizamos ese procedimiento. Y decimos, un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Correcto? Entonces esto va a ser igual a la multiplicación. Recuerde que esto es pues un número entero y esto que está acá adentro es una fracción. Entonces multiplicamos el entero por el numerador. Sería 4 por 1000, serían 4000. Y luego tenemos el 1, pues que la cantidad dividido en 4000 dividido 1, pues igual queda 1. Entonces tendríamos esto acá. Ahora, como saben, kilómetro y kilómetro pues se elimina, entonces nos quedarían 4000 metros. Esta sería la respuesta. Entonces, para quienes pues se les escapa un poquito la matemática, recuérdense, voy a resolver acá un poquito más detallado. Tenemos 4 kilómetros por, en este caso la proporción, 1 kilómetro, 1000 metros, ¿correcto? Bien, entonces nosotros tendríamos esta multiplicación. 4 por 1000 sería 4 por 1000 kilómetros por metros, ¿cierto? Dividido 1 kilómetro. 1 kilómetro. ¿Qué pasa acá? Aquí multiplicamos el 4 por el 1000 y nos quedaría, voy a continuar acá, nos quedarían 4000. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ver, nos quedarían 4000 kilómetros por metros dividido 1 kilómetro. Disculpen, me veo un poquito de alergia en la garganta. Bien, continuemos. Entonces les decía, bien, ahora aquí, ¿por qué es que se elimina el kilómetros? O sea, esto y esto pues se deben eliminar. Recuérdense que dentro de la multiplicación, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a dividido a, pero este está elevado a la 1 y este también a la 1, los exponentes se restan. Entonces a menos a sería 0. Por eso es que estos dos se restan. Se restan y se eliminan. Entonces tenemos 4000 metros.
de ahí la respuesta. Entonces ya tendríamos resuelto, porque es la respuesta que nos piden. 4 kilómetros a metros. Muy bien, pasemos al ejercicio 2. Convierta 7 pies a metros. Muy bien, entonces en este caso tenemos la solución planteada. Para convertir 7 pies a metros necesitamos verificar nuestra tabla y observar el factor de conversión que utilizaremos, que en este caso es pies a metros. Veamos nuestra tabla, aquí tenemos pies. Entonces nos interesa convertir pies a metros. Aquí tenemos 1 metro es igual a 3.28 pies. ¿Es correcto? Entonces, ya teniendo esa información, 3.28 pies, nosotros resolvemos. Y decimos 7 pies por, y aquí hacemos la equivalencia, 3.28 pies es igual a 1 metro. Esto va a ser igual entonces a 7 por 1, 7, ¿verdad? 7 por 1, 7. Y ahora nosotros resolvemos de esta manera. .28 pies. ¿Correcto? Entonces esto nos queda, hacemos la división de 7 dividido 3.28 y nos va a quedar, perdón, aquí voy a resolver nuevamente para que no se confundan. Sería 7 por 1, 7 dividido 3.28. En este caso sería 7 metros. ¿Por qué? Bueno, porque pies se eliminan, ¿no? Entonces tenemos 7 dividido 3.28, nos quedan 2.134 metros. Entonces ya tendríamos resuelto. ¿Correcto? Entonces de esta manera, pero que es muy importante que nosotros conozcamos estas unidades de medida. Específicamente la proporción por cada unidad de medida. Realicemos un ejercicio número 3. Convierte 13 kilómetros por hora a metros por segundo. Ok, entonces aquí está una solución planteada. En este caso tenemos velocidad en unidades de longitud y tiempo. En este caso es kilómetros por hora. Y también a metros por segundo. Para ello llevamos los recursos que tenemos para identificar los factores de conversión posibles. En este caso sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, 1 hora es igual a 60 minutos y 1 minuto es igual a 60 segundos. Sabiendo eso, entonces nosotros pasamos a calcular. Y decimos, empezamos acá, 13 kilómetros por hora, que es lo que tenemos acá, por, y aquí empezamos con la conversión. Y vamos desde la unidad más grande a la más pequeña, en este caso sería kilómetros. Entonces decimos, 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿correcto? Entonces nosotros en este caso ya convertimos de kilómetros a metros. Luego necesitamos convertir de horas a minutos. Entonces en este caso tenemos 60 minutos es 1 hora. ¿Por qué colocamos acá hora arriba? Bueno, porque este está en el lado del denominador. Entonces tenemos que dividirlo. Luego tenemos que convertir a segundos, los minutos a segundos. Aquí convertimos de kilómetros a metros y luego de acá convertimos
de horas a minutos y aquí nos falta convertir los minutos a segundos. Entonces decimos 60 segundos, 60 segundos tienen o equivale a un minuto. ¿Es correcto? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a dar un resultado de 3.61 metros por segundo. Esta sería la respuesta. Ahora les explico. Acá, 13 kilómetros por hora, convertimos kilómetros a minutos, y luego todavía teníamos kilómetros, entonces, a metros, perdón. Entonces ahora que tenemos metros, ya tenemos nuestra unidad que nosotros considerábamos o necesitamos, porque de acuerdo a lo que nos dice el problema, que tenemos que convertir metros por segundo. Entonces ya tenemos esa unidad, lo dejamos ahí en términos de distancia, perdón, de longitud. Ahora vamos con el tiempo. En esta fase de acá para acá, convertimos tiempo. Y en esto de acá, longitud. ¿Correcto? Ya tengo la unidad que me conviene. Lo voy a encerrar acá entre azul, entre otro colorcito para que ustedes vean. Muy bien. Entonces ahora vamos con el tiempo. ¿Qué es lo que me interesa según lo que me pide el problema? Pues me interesa segundos. Entonces tengo que, y como me dieron horas, entonces yo tengo que tomar las horas y convertirlas a segundos. Pero no puedo decir una hora tiene tantos segundos de una vez, sino que voy a ir de unidad en unidad para que sea más fácil. Entonces digo que una hora tiene 60 minutos. Con esto ya estoy convirtiendo las horas a minutos. Luego que ya tengo minutos, no es todavía la unidad que me pide el problema, debo convertir a segundos. Entonces ahora tenemos que un minuto tiene 60 segundos. Ahora sí ya tenemos la unidad que nos corresponde. En este caso, kilómetros se elimina. En este caso, horas también se elimina. Y minutos también se elimina. Las únicas dos unidades que nos quedan para poder operar y para poder obtener el resultado serían las dos unidades que nos convienen, que serían metros y segundos en este caso. Y aquí nos quedan las dos unidades representadas. Esta es la forma entonces de poder convertir unidades o diferentes magnitudes. Veamos un ejemplo más. Tenemos este otro ejemplo, dice, convierta 7 galones a centímetros cúbicos. Ok, entonces tenemos este problema. Dice, solución. En este caso necesitamos observar si hay alguna relación directa con el factor de conversión con galones y centímetros cúbicos. Pero vemos que no hay. Entonces, veamos la tabla. Aquí tenemos los centímetros cúbicos. Pero de alguna manera en el problema nos piden que sea de galones a centímetros cúbicos. Entonces no tenemos una unidad que nos represente. Entonces tenemos que guiarnos con algo que nos pueda ayudar a relacionar dichas medidas. Por ejemplo, si sabemos que un galón es igual a 3.785 litros y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, entonces sabiendo esto podemos calcular. Y decimos lo siguiente. 7 galones, y ahora hacemos la equivalencia. Un galón equivale a 3.785 litros. Es correcto. Entonces aquí convertimos de galones a litros, pero como todavía tenemos litros, necesitamos convertir los litros a centímetros cúbicos. Entonces decimos, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. De esta manera resolvimos qué unidades son las que nos interesan. De acuerdo a esto acá, pues la unidad que nos interesa sería centímetros cúbicos. Ya lo tenemos acá. Y si se dan cuenta, en este caso, galón y galón se elimina
litro y litro también se eliminan, y entonces nos queda 7 por 3.85, 3.785, perdón, por 1000, que este resultado sería al final 264, 26.495 centímetros cúbicos. Esta sería la forma. Entonces nosotros encontramos la unidad que nos convenía acá, en centímetros cúbicos. Veamos un último ejemplo. Tenemos acá y dice, convierta 8 millas por hora a metros por segundo. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que partir de las millas por hora y encontrar metros y segundos dentro de nuestra conversión para nuestro beneficio. Entonces, dice, al igual que el ejemplo 3, tenemos que relacionar los factores de conversión disponibles para realizar nuestro cálculo de manera correcta. Para ello, comenzaremos con utilizar una milla es igual a 1.609 kilómetros, un kilómetro es igual a 1000 metros, una hora es igual a 60 minutos y un minuto igual a 60 segundos. Tomando en cuenta esto, entonces resolvemos y decimos 8 millas por hora, y aquí empezamos con la conversión y decimos una milla equivale a 1,609 kilómetros. Luego tenemos que convertir esos kilómetros a metros y decimos un kilómetro es igual o equivale a 1000 metros. Luego que tenemos el problema nos pide en metros por segundo, ya tenemos los metros que necesitamos, ya lo encontramos, eso estaría aquí. Ahora nos falta el tiempo, ahora trabajemos con tiempo. Tenemos millas por hora, y como tenemos horas tenemos que convertir a segundos, entonces decimos una hora es igual o equivale a 60 minutos. Y luego, como todavía no tengo segundos, que es lo que a mí me interesa, entonces digo que un minuto es igual a 60 segundos. Y aquí acabo de encontrar la unidad que a mí me interesa. Entonces todo esto, haciendo la multiplicación de 8 por 1.609 por 1000 por 1 dividido 60 por 60, nos queda en total, voy a colocar el resultado acá, 3.57 metros por segundo. Esta sería la respuesta. Muy bien. Si se dan cuenta, acá kilómetros millas, metros kilómetros, trabajamos con longitud. Lo que hicimos fue buscar una medida o la medida que de alguna manera me piden en el problema, que en este caso sería pues metros. Y a partir de ahí, a partir de esa medida que ya tengo en el tema de longitud, empiezo a trabajar con tiempo. El tiempo que me piden en el problema o la unidad. Entonces aquí trabajamos con tiempo. ¿Es correcto? Entonces hasta encontrar segundos, que es lo que me estaban pidiendo. Ahora veamos. Millas con millas se elimina, horas con horas también, que sería acá. Kilómetros con kilómetros y minutos con minutos. Si se dan cuenta, nos quedan libres solamente las unidades que me convienen. En este caso, que sería metros y segundos. Entonces acá tenemos esta operación. Si ustedes despejan, pues les quedaría, para quienes no tienen claro el procedimiento, sería 8 por 609 por 1000
permítanme, por 1000 por 1 por 1 nuevamente. Todo esto dividido 1 por 1 por 60 por 60. Entonces esto me da una cantidad, esto lo hacemos la división y nos da este resultado. Entonces, de esa manera podemos resolver las conversiones. Es importante que cada vez que ustedes planteen alguna o realicen algún ejercicio, también como futuros formadores, puedan establecer alguna estrategia de poder explicar de una mejor manera los ejemplos para que puedan llegar correctamente.